A continuación, Matemática, cuarto diversificado. Bienvenido a este espacio educativo Aprendo en Casa. Soy Berta Guerra y él es mi compañero Pedro Comelli. Y en esta oportunidad vamos a desarrollar el tema de razones trigonométricas. Es del área de matemáticas de cuarto diversificado. Si en casa hay alguna persona que tenga alguna discapacidad, esto te ayudará a ejercitar algunas habilidades como la numérica, la lógica, entre otras habilidades como patrones también. Pero antes de empezar con nuestro tema, les vamos a recomendar que siempre mantengan limpias sus manos, las laven con agua o jabón o que utilicen gel antibacterial. Y hoy nos va a estar acompañando en lengua de señas Pablo. Entonces vamos a iniciar. Te comento, Pedro, que traje una imagen, traje una fotografía para que la podamos visualizar y nos pueda servir a nosotros en el tema de hoy. ¿Y qué es esto? Dice hipo... ¿Qué será? ¿Ustedes pueden leer lo que dice ahí? Muy bien, nuestro tema se va a estar refiriendo a lo que son los triángulos rectángulos y estos van a tener una cualidad que tienen uno de sus lados llamados hipotenusa. Por esta misma razón estoy utilizando este dibujo para que ustedes en casa puedan recordarlo con mayor facilidad. Entonces, el lado que es más grande se va a llamar hipo, ¿sí? Hipotenusa. Muy interesante, por eso lo podemos relacionar de esta manera, porque inicia con el mismo prefijo. Ajá, tiene el mismo prefijo. Entonces, hipotenusa, hipopótamo. Entonces, como acabamos de decir que la hipotenusa es el lado más grande, por tanto, yo puedo observar que frente a cada uno de los lados va a existir un ángulo. Como este es el lado más grande, por tanto va a tener el ángulo más grande, que se va a encontrar acá. Y como podemos observar, en un triángulo rectángulo, uno de sus ángulos va a medir 90 grados, es decir, que es un ángulo recto, ¿sí? Entonces, la hipotenusa va a comprender el ángulo de enfrente de 90 grados, ¿ok? Entonces, continuamos. Muy bien, eso quiere decir que estas relaciones que tenemos trigonométricas nos van a ayudar a entender estos nuevos conceptos. Así es. Entonces, ahora tenemos varios triángulos, tenemos 3 triángulos, ¿verdad? Y todos tienen una característica en común, que los 3 tienen un ángulo recto, que todos son triángulos rectángulos. Entonces vamos a girarlos a manera de poder visualizarlo. Vean de que no siempre se va a encontrar en esta posición nuestras figuras, no van a estar siempre, pueden encontrarse en esta posición, del lado al revés, de esta forma, pero lo que tenemos que visualizar siempre es el ángulo recto. Entonces, cuando yo tengo un triángulo rectángulo, tiene que tener un ángulo de 90 grados y entonces yo ya puedo aplicar las razones que vamos a ver a continuación. Entonces, una vez observado esto, nosotros ya podemos empezar a aplicarlas. Entonces, muy bien, entonces nos ubicamos aquí en el panel y observamos que de forma verbal y en un lenguaje donde podemos leer, encontramos algunas razones. Vamos a llamarlas razones porque estamos comparando algunas medidas que el mismo triángulo nos da. Muy bien. En este caso, cuando encontremos una función o la razón de seno de algún ángulo que estemos trabajando en un triángulo rectángulo, vamos a relacionar primero su lado o su cateto opuesto y lo dividimos con la hipotenusa. Ahora ya conocemos cuál es la hipotenusa. Muy bien. Después tenemos el coseno de cualquier ángulo dentro de estos procesos de trigonometría. Nosotros ya dijimos que es de triángulo, triángulo rectángulo, su cateto adyacente a ese ángulo que vamos a estudiar. Y lo dividimos en hipotenusa. Ahora, ¿qué sucede con la última función o la última razón? Tangente. En esta función o relación vamos a relacionar los dos catetos, tanto el opuesto como el adyacente. Entonces, en la tangente va a ser aquella donde no vamos a estar contando con el dato de la hipotenusa, solamente los catetos. Así es, y podemos encontrar con estas relaciones el recíproco, ¿sí? O el inverso. Así y es. Encontramos un nombre. Vamos a relacionar el recíproco o inverso de seno o secante.
y el inverso o el recíproco de coseno a secante. Y en el caso de tangente, su recíproco o inverso vamos a llamarle cotangente. Ah, muy bien. Cambiamos las posiciones y Por eso es encontramos que se llama el recíproco o el inverso, ¿verdad? Porque Así estamos es. cambiando el orden de nuestras y razones. podemos observarlo aquí, opuesto, y aquí ya no es numerador, sino es denominador. Y en el caso del numerador pasa ahora, por eso son contrarios. A eso le vamos a llamar reciprocidad. Ah, muy bien. Pero a mí todavía me queda una duda de poder identificar. La hipotenusa creo que sí ya la comprendimos muy bien en casa, porque dijimos que va a ser el lado más grande, ¿verdad? Y que va a tener opuesto el ángulo de 90 grados. Pero ahora, ¿cómo podemos hacer para identificar quién es el adyacente y quién es el opuesto? ¿Qué podríamos hacer? Entonces, cuando nosotros tengamos nuestros problemas, rápido, identificamos dónde tenemos nuestra hipotenusa y vamos a observar cuáles son los datos que nos están solicitando y cuáles son los datos que nos están pidiendo. Por ejemplo, si a mí en este triángulo me estuvieran solicitando, vamos a dibujar acá, espero que lo puedan ver en casa, si a mí me están solicitando este ángulo, ¿sí? Necesito saber cuánto es el valor de este ángulo, por tanto, como este es el que yo quiero conocer, entonces el lado que está enfrente, ¿sí? Este de acá abajo, se convertirá en mi cateto opuesto. Entonces ya sé que esta es la hipotenusa por ser la mayor y este será el opuesto. ¿Por qué? Porque está opuesto al ángulo que yo necesito conocer. Y por tanto, este otro lado va a ser el cateto adyacente. Cambiemos de triángulo. Ahora veamos que me solicitaran este. Sí, ya no utilizamos el que está arriba, sino Muy el de bien. abajo. Este, me estuvieran solicitando este. Nuevamente, identifico hipotenusa. Este es el dato que yo deseo conocer, por tanto mi cateto opuesto será el que está enfrente del ángulo que yo necesito. Este va a ser el opuesto y este que se encuentra acá va a ser el adyacente. Entonces, la hipotenusa siempre va a ser la misma, siempre, esa no se va a modificar. Entonces, los que nos van a complicar un poco nuestros ejercicios va a ser poder identificar bien quién es el adyacente y el opuesto. Entonces siempre tenemos que buscar primero que nada el opuesto. Vamos entonces a hacer nuestros ejercicios y recordemos de que tengo que estar viendo cuáles son los datos que me solicitan con los datos que me están dando. Entonces veamos, dice acá nuestra instrucción, calculemos la hipotenusa de los siguientes triángulos. Entonces, yo necesito saber cuánto es el valor de la hipotenusa. Este es el dato que necesito conocer. Entonces, observamos de que cuál de las tres me va a funcionar. Si va a ser seno del ángulo, coseno del ángulo o tangente del ángulo. Entonces, primero tenemos que analizar, otra vez como les digo, analizar cuáles son los datos que a mí me están dando. Entonces, dependiendo de eso, es lo que yo empiezo a trabajar. Entonces, sé que aquí va a ir una de las razones trigonométricas, ¿cuál? Cuando vayamos avanzando va a ser más fácil verlo, pero ahorita vamos a decir que no lo podemos ver. Entonces voy a decir que tarará, voy a decir tarará porque cuando no conozco, así es como puedo sustituirlo, se me ocurre a mí, de 33 grados va a ser igual, y entonces, ¿cuáles son los datos que me están dando? Me están dando este lado, ¿verdad? Este lado que se estaría convirtiendo en... Bueno, tenemos que observar dónde está la posición del ángulo. A partir de los datos y del ángulo podemos utilizar alguna de las razones. Correcto. Entonces, Bien. como esta es la información que me están dando y este está enfrente, este va a ser mi adyacente. Este enfrente es opuesto. Tienes Ajá, razón, opuesto. va a ser mi opuesto, ¿verdad? Perdón. Entonces, este va a ser el opuesto y por tanto, es que eso es lo que estaba pensando, perdón. Este sería mi dato adyacente. Entonces me están dando valor adyacente y yo tengo que encontrar mi valor de hipotenusa. Entonces vamos a buscar cuál de las razones va a tener adyacente y cuál va a ser el que va a tener hipotenusa. Entonces, adyacente, hipotenusa, por tanto voy a utilizar coseno. Entonces yo ya puedo decir que va a ser
coseno de 33 y el coseno es adyacente, que va a ser 12, dividido el valor de la hipotenusa. Hipotenusa no conozco el valor. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos un arreglo algebraico despejando la hipotenusa, ¿verdad? Multiplicamos en ambos lados, entonces estaría ahora multiplicando la hipotenusa por el coseno de 33 grados, que va a ser igual a 12, todavía no hemos despejado completamente, como la hipotenusa es mi incógnita, y estamos multiplicando el coseno de 33 dividido en ambos lados, despejando ya completamente la hipotenusa, que va a ser igual a 12 dividido el coseno de 33 grados. Muy bien, ahora necesitamos que en casa vayamos y busquemos nuestra calculadora científica. En nuestra calculadora científica, ¿sí?, vamos a encontrar estas tres teclas: seno, coseno y tangente. Puede que seno se encuentre escrito con I, porque está en inglés, pero de ahí estas otras dos sí están escritas de manera igual. Aunque esté en inglés, nosotros vamos a pronunciar seno y vamos a presionar la tecla S-I-N. Entonces, ingresamos hasta la calculadora 12 dividido el coseno de 33 de grados. 33 grados. Que es el ángulo que estamos estudiando. Bien, encontramos entonces el valor de la hipotenusa va a ser igual, y entonces aproximadamente va a ser 14 puntos. En mi calculadora me da 30 y luego va a seguir un 8, entonces yo voy a aproximar a 31. ¿Sí? Muy bien, vamos a hacer otro ejercicio. Nuevamente nos están pidiendo que calculemos la hipotenusa. Entonces, me están dando este ángulo, que es el opuesto, ya se me estaba olvidando hace un momento, es el opuesto, me están dando el valor opuesto, y por tanto, esta B va a ser el adyacente. Este es mi opuesto. En esta ocasión vamos a utilizar entonces el dato que nos dan en el cateto opuesto. Así es. 9. Y lo relacionamos con la hipotenusa. Correcto. Con y hipotenusa. de esta manera sigo al siguiente paso, que es ubicar qué razón trigonométrica es la que va a me corresponder a apoyar. nuestro ángulo. Entonces buscamos otra vez hipotenusa y opuesto, hipotenusa, hipotenusa, opuesto, y por tanto mi ángulo va a ir acompañado por el seno de mi ángulo, porque es el valor que me están dando, que va a ser, entonces según esto es el opuesto, mi valor opuesto va a ser 9 dividido la hipotenusa, que desconozco. Entonces la representamos con la H, y entonces nuevamente volvemos a hacer lo mismo. Despejamos, como estamos dividiendo la hipotenusa, multiplicamos en ambos lados, quedando que la hipotenusa por el seno de 28 grados va a ser igual a 9. Despejamos seno de 28, como estamos multiplicando, dividimos en ambos lados, que la hipotenusa será igual a 9 sobre el seno de 28 grados. Nuevamente utilizamos nuestra calculadora y lo escribimos. Escribimos 9 dividido seno de 28. Y pueden observar allá en casa que sigue patrones, ¿sí? Se sigue despejando, se encuentra la incógnita, y es necesario aquí el uso o los presaberes de ecuaciones. Por lo tanto, para operar necesitamos también conocer un poco de ecuaciones y el uso de la calculadora también. Así es. Entonces vamos a hacer un ejemplo más, ¿sí? Vamos a hacer un ejemplo más. Nuevamente, observemos los valores que nos están dando. Me están dando este ángulo, por tanto este va a ser mi opuesto, ¿sí? Este es mi valor opuesto. Ahora, ¿qué tenemos que encontrar? Tenemos que encontrar el cateto que nos hace falta. Entonces, veamos de qué nos hace falta el cateto opuesto. Entonces, como me están dando los dos catetos, me están dando el opuesto, que tengo que encontrar, y tengo el valor del adyacente, ¿cuál relación es la que nosotros vamos a utilizar? Entonces tengo que encontrar el valor del opuesto y tengo el valor del adyacente. Nuestra razón sería
Tangente. Tangente. Es la ideal, la función ideal. Correcto. Entonces yo ya escribimos la tangente de 37 grados. de 37 Es el grados, ángulo que estamos tomando en consideración como referencia. ¿verdad? Que va a ser igual a, entonces tangente, veamos antes de opuesto. ¿Conozco el valor de opuesto? No. No lo conozco, por tanto es sustituido por el valor de, por la consonante, perdón, A. Y el adyacente es el que sí conocemos, que va en el denominador, que sería 11.5. Muy bien. Esto lo voy a trabajar un poco diferente. Aquí solo les voy a dar cuál es el resultado y ustedes la van a realizar. Y yo sí voy a hacer la siguiente completamente. Entonces solo les voy a escribir que el valor de A será igual a 8.66. Entonces vuelvo a repetir. Ya planteamos el problema, ya dimos la solución. Tenemos que ver de qué manera logramos obtener este dato. Entonces, para que en casa pues también no solo estemos observando, sino que también trabajemos. Vamos con el último ejemplo. Me están dando este ángulo y por tanto este lado se convertiría en el cateto Opuesto. opuesto. Tenemos el opuesto y veamos que necesitamos conocer el valor del adyacente. ¿Vieron? Ahora ya se empieza a hacer un poco más fácil y nuevamente necesito adyacente y conozco opuesto. Y entonces la razón trigonométrica a utilizar será Nuevamente tangente. tangente, porque me están dando los catetos. Entonces planteamos tangente de nuestro ángulo de 68 grados va a ser igual. Recordemos, opuesto 19 sobre adyacente, no lo conozco, lo representamos con una literal y empezamos a trabajar. Vamos a despejar este denominador. Como este está dividiendo, vamos a multiplicar en ambos lados, ¿verdad? B por la tangente de 68 grados va a ser igual a 19. Y nuevamente, B con la tangente está multiplicando, por tanto, dividimos. Veamos de que ahora vamos trabajando un poco más rápido a lo que habíamos estado al inicio, porque necesitamos que todos los conocimientos que ustedes van adquiriendo con nosotros y con los demás compañeros, los demás maestros, los vayamos ejerciendo acá. Y entonces ya nuevamente ingresamos a la calculadora, 19 dividida la tangente de 68, que nos va a estar dando un valor, una longitud de 7.67 unidades. Aproximadamente. Muy bien. Bien, aquí utilizamos también los recíprocos. Al momento de despejar, por ejemplo, aquí el recíproco de B, de la misma manera aquí, de la misma manera allá. Es también un concepto que tenemos que considerar. Vimos lo que era ecuaciones en problemas así. Así es. Vimos multiplicaciones, divisiones. Las relaciones también podemos ver fracciones. Sí es importante que lo tomemos en cuenta para repasar en casa estas temáticas o definiciones y así poder identificarlo en otros patrones que encontramos en diferentes ejercicios matemáticos y que aquí les compartimos. Así es. Entonces, nuestro reto para ustedes es de que estemos utilizando nuestra guía de autoaprendizaje. ¿Sí? Vamos a estar utilizándola. Vamos a buscar el tema de razones trigonométricas de un triángulo rectángulo, pero uno, ¿ok? Busque el triángulo rectángulo 1. Ahí vamos a tener dos ejercicios que tenemos que resolverlos. Entonces ya tenemos nuestra tarea, ya tenemos nuestro reto, mejor dicho, para poder corroborar que sí estamos comprendiendo los temas que hemos visto. Puedes también realizar la lectura y verificar ahí cómo se hacen algunos ejemplos. Tienes razón, y hay unas puedes preguntas. aplicar esto también ahí, principalmente nos vamos a ubicar en la página 59 de la guía de cuarto de bachillerato de matemática. ¿Sí? Ahí puedes ayudarte bastante. Muy bien, entonces terminamos aquí. Profesora Berta. Muy bien, entonces vamos a tener bien presentes de que tenemos que estar guardando todo nuestro material, nuestros apuntes, por favor, y por favor les quiero solicitar de que finalicen el ejercicio, ¿sí? El ejercicio de la tangente de 37, para que ustedes puedan realmente saber si estamos comprendiendo en casa o necesitamos repasar un poco más.
Toda esta información guardémosla, la vamos a ir guardando en nuestro portafolio de Aprendo en Casa. También puedes compartir esta información, ¿sí? Vamos a Con algún compartir. adulto, con alguien que esté dentro de tu casa y así de la misma manera pues sigas aprendiendo. Bueno, entonces nos vamos a despedir. Muy bien, entonces les queremos recordar que se laven las manos con agua, gel o jabón y recordarles que se queden en casa porque yo aprendo en casa.